Bien, jóvenes, 13 de abril vamos a compartir la explicación de la actividad número 10 para quinto de secundaria. Bien, vamos a abrir el documento que ya les envié de la actividad número 10. Aquí lo tenemos. Precisarles nada más que para hacer la actividad número 10 tienen que leer, completar todo lo que se les pide. La actividad número 10 tiene 6 puntos. Hay que desarrollar los 6 puntos. El más fuerte es el sexto punto, que ya pide trabajar las tablas, hacer los gráficos, las interpretaciones, las conclusiones. Ya ese es el punto 6. Los primeros son sencillos. Empezamos. Experiencia de aprendizaje integrada 1, actividad número 10. Esta es la que corresponde al área de matemática, quinto grado de secundaria. En la parte de empezamos, dice, determinemos la población y la muestra para conocer en el estudio sobre cómo participan los ciudadanos en el contexto de un proceso electoral 2021. Debemos leer el texto Gestión de datos. Lo encontramos en la sección Recursos. Al final, ya esta es la página 1, al final está eso, la última parte. Bien. Ahora sí, comencemos con las actividades. Reflexionamos. Este es el punto 1. Les dije que habían 6 puntos. El punto 1 es responder estas preguntas. Para responder estas preguntas tienes que leer la parte de atrás, ¿no? La parte de gestión de datos. Todo lo que es nociones sobre estadística. ¿Qué debemos conocer para realizar un estudio estadístico? El propósito de la investigación, cómo debemos determinar a la población y a la muestra. La escogemos, ¿no? Por ejemplo, población. Familiares, amigos de los estudiantes de la IE 7087 Nazareno. Muestra. Electores mayores de 18 años, familiares, amigos de los estudiantes de quinto A de la IE 7087 Nazareno Secundaria. Una muestra aleatoria simple, al azar. ¿Qué información debemos recolectar? Toda la información sobre el nivel de participación de los ciudadanos en el contexto del proceso electoral 2021. ¿Cómo organizamos y representamos la información recabada? En tablas de distribución de frecuencias y gráficos estadísticos. ¿Para qué nos sirven los resultados que vamos a obtener? Los resultados que vamos a obtener nos sirven para establecer conclusiones que permitan promover la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. En el punto 2 dice leemos. Entonces tú tienes que leer el anexo 1 de la página 1 y 2. Ahí tenemos nociones básicas de estadística, población, muestra, variables, todos los tipos que necesitamos en este estudio. El nombre del estudio es la participación ciudadana con un voto responsable e informado en los procesos electorales. Después que has leído, entonces tú ya puedes resolver el punto 3. El punto 3, o sea, tú pones en tu cuaderno 1, colocas las preguntas. 2, leemos, puntos suspensivos. Ya esto se sobreentiende que ya lo has leído, tienes que hacerlo. Y luego pones 3, copias todo este enunciado. Ahí te pide tipo de variable, listado de variables y posibles preguntas. Tenemos un modelo de encuesta. Por ejemplo, la primera, esta tiene 4 preguntas, pero en la primera parte tiene 2 apartados sobre la edad y el sexo. Entonces, posible pregunta, marque con X su rango de edad, ¿no? Listado de variables, edad. Tipo de variable, la edad es una variable cuantitativa, en este caso si se considera con meses, ¿no? Cuantitativa, continua. Luego, el sexo, marque con una X el sexo, esa es la posible pregunta. ¿Qué tipo de variable? Sexo, el listado, el tipo de variable sería cualitativa nominal, ¿no? Femenino o masculino. ¿Cuándo decides tu voto? Pregunta por pregunta la vas analizando. Pones ahí preguntas.
Listado de variables, tipo de variables. La pregunta 1, ¿cuándo decide su voto? ¿Esa variable de qué habla? El momento de la decisión. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa, ordinal. Hay un orden. El mismo día de la elección, una semana antes, 3 meses antes, un año antes, etc. Entonces es cualitativa nominal. Y así tienes que ir analizando las otras 3 preguntas. Anotas las preguntas en la columna de preguntas, anotas qué variable se refiere, los aspectos que permiten decidir el voto, por decir en la siguiente, en el número 2, qué tipo de variable es cualitativa nominal, ¿no? Bien, así los analizas todas. Bien, el punto 4 dice, lee el texto, anexo 2 de las páginas 2 a la 4. Tienes que leer. Ahí te plantean una encuesta y las variables identificadas. Te sugiere hacer esto. Entonces, de sí o sí tienes que leerlo. El 4 dice, elaboramos la encuesta teniendo en cuenta el número de preguntas y la buena redacción. En el mismo anexo se encuentra un ejemplo que nos puede ayudar a elaborar la encuesta y recoger información. Bien, no vas a elaborar una encuesta. ¿Qué vas a hacer? Vas a copiar, transcribir la encuesta que está más abajo en las páginas. Encuesta estudio sobre la participación ciudadana con un voto responsable e informado en los procesos electorales, que tiene 4 preguntas. La copias toda a tu cuaderno. Ya. Una vez que has copiado, pasas al punto 5. Analizas qué tipo de preguntas son, cómo se contesta, etc. Pregunta 5. Aplicamos la encuesta a un mínimo de 30 personas, vecinos, familiares. Bien, si se hiciera esto, para mí sería muy trabajoso calificar 30 trabajos distintos de investigación con diferentes datos. Por lo tanto, yo les he mandado los datos el día de ayer. He compartido con ustedes las tablas con conteo para quinto de secundaria. Entonces, ya no vas a aplicar encuesta. Vamos a suponer que ya la hemos aplicado, ya hemos contado y tenemos en las tablas. Lo que tú tienes que hacer ahora es tabular, organizar, llenar, hallar las frecuencias, los porcentajes, y hacer los gráficos, establecer conclusiones e interpretaciones. Y al final tienes que autoevaluar. ¿Listo? A ver. Está abriendo el documento de Word. Aquí está, esto te lo mandé a quinto de secundaria. Tabla 1A, tabla 1B, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Entonces, ¿cuántas tablas tenemos? La 4, la 1, la 3, la 2, hasta ahí van 3. Pero la 1 tiene 2 partes, la 1A y la 1B, o sea, son 5 tablas. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a la... Acá dice... punto 5, aplicas la encuesta, ya no la aplicas, ya la tienes los resultados en las tablas, pero le apuntas esto en tu cuaderno. Aplicamos la encuesta a un mínimo de 30 personas. Puntos suspensivos, ya no copias todo esto, pero lo lees, ¿no? El punto 6, leemos el texto, puntos suspensivos. ¿Para qué voy a leer el texto? Para saber cómo se hacen los gráficos, los porcentajes. Está de la página 4 a la página 7. Y aquí empieza tu trabajo. Completar la tabla 1A, completar la tabla 1B, completar la tabla 2, completar la tabla 3, completar la tabla 4. Entonces, pero Miss, ¿cómo voy a completar la tabla 1? La tabla 1 se refiere, 1A, a la pregunta ¿cuándo decide usted su voto? De la encuesta aplicada. Y lo representamos en un gráfico estadístico esta información. Y luego respondemos, ¿qué porcentaje de los electores decide su voto el mismo día? ¿Qué opinión te merece la información recogida? Entonces aquí, ya tienes aquí la cantidad, la frecuencia absoluta, son 170 encuestados, ¿no? En el supuesto. Entonces tú tienes que dividir el primer dato, 12, lo divides. 12 entre el total de datos, que es 170. Este resultado lo multiplicas por 100. Te quedas ahí. A ver, antes, en la división, te salió 0,007. Hasta ahí, con 2 decimales lo colocas acá, la frecuencia relativa.
Y acá en el porcentaje le multiplicas por 100. 7%. Repito, 12 entre 100. ¿Cuánto sale? Perdón, 12, error, disculpen. 12 entre el total, que es 170, obtienes 0,07. ¿No es 0,08? No, porque este 0 no redondea. Redondeas a 2 decimales. 0,07. Lo escribes aquí. Lo multiplicas por 100 para hallar el porcentaje y obtienes 7%. Cifra entera, nada de decimales en el porcentaje. Acá ya, 7%. Y así vas haciendo de toditos y lo completas. La suma debe dar 1 de las relativas y de las porcentuales 100%. Luego tienes que hacer el gráfico, ¿ya? Pero también tienes que responder esta pregunta. Aquí en la parte 1A te dice, ¿qué porcentaje de los electores decide su voto el mismo día? Entonces tú tienes que ver acá, ¿cuál es ese porcentaje que te salió acá en esta fila que decide su voto el mismo día? Y respondes, por decir que te ha salido 14%, dices así, a la respuesta de esta pregunta. La respuesta de esta primera pregunta. Tú dices, el 14% decide su voto el mismo día. Punto. Más abajito dice, ¿qué opinión te merece la información recogida aquí? Entonces tú respondes, pienso yo que es un voto irresponsable, ya que no es un voto informado, decidirlo a la última hora y dejarlo a la ocasión, ¿no? Punto. Y luego tienes que hacer un gráfico. Te sugiero que hagas el gráfico circular. Para hacer el gráfico circular, aquí tienes que agregarle una columna para los ángulos. 100% equivale a 360 grados. Y por decir, acá te salió 7%, ¿a qué cuántos grados? Sin decimales los grados. Y así de esa manera ubicas los sectores circulares en tu gráfico circular. Bien. A ver, vamos a esperar que cargue el gráfico. El gráfico debe tener título, debe tener la leyenda, que significa el color de cada sector circular. Y tienes que observar el mayor porcentaje, tienes que ver cuál es el mayor porcentaje y dar tu interpretación. A ver. Un momentito, por favor. Cargando, quiero mostrarte el modelo del gráfico que vas a hacer aquí en la tabla 1A. Te tienes que tomar como guía las fichas de la actividad 10. Ahí te indica paso a paso, línea a línea vas avanzando. Completa la tabla 1A. La completas. Ya. Responde las dos preguntas. Las respondes en base a la tabla 1A.
qué opinión te merece, todo. Ves y coges el mayor porcentaje para hacer la interpretación de tu gráfico estadístico. Repito, debe tener título, leyenda, interpretación, y así pasas a la tabla 1B. Completas la tabla, ¿no? Ahí hallas los porcentajes, los totales, estableces dos conclusiones de acuerdo a la tabla. No te pide gráfico en la tabla 1B. En la tabla 2 sí te pide gráfico. A ver, acá está. Quiero compartir con ustedes esto. A ver, un momentito. Este es mi cuaderno, mi borrador, aquí lo tengo, mi cuaderno limpio. Lo que tú vas a mandar, ya lo tengo listo para revisarlo. Te voy a compartir así brevemente, ¿no? Para que tengas ideas. Ya, mira, este es el gráfico de la tabla 2. En el eje de las X, aquí los porcentajes, en el eje de la Y los 6 aspectos, comenzando de arriba, propuestas de plan de gobierno a nivel educativo, y aquí la escala, de color verde, mucha importancia, poca importancia y nada. Esta es la gráfica de barras apiladas, ya, aquí lo vas poniendo. Por decir, de la tabla 2 te ha salido que un 70% considera muy importante, entonces hasta acá 7 cuadraditos. 25% poco importante, 2 cuadrados y medio. Aquí mira, 70 corresponde a acá. ¿Listo? 25% avanzas. Y luego el 5% que queda, medio cuadradito, sería para nada importante. Aquí te estoy mandando un modelo para que veas. Bien. Lo que quería que veas era la gráfica circular de la tabla 1. ¿Ya? A ver, un momento, por favor.
aquí se pone el porcentaje, ¿no? Aquí los aspectos que permiten decidir el voto. Mira, por ejemplo, aquí, esta es la gráfica de la tabla 3. Aquí tienes que agrupar. Azul es hombre, ¿no? Entonces, los que consideran muy importante, poco informados o nada informados, de la tabla 3, de la pregunta 3 de la encuesta. Así tienes que hacerlo, ¿ya? Es una idea para que tengas una idea. Este es el que quería que vean, el diagrama circular. Tiene su título, cuando decide su voto, aquí debe salir los porcentajes, los colores, y acá abajo dar la interpretación en base al mayor porcentaje. Y este es de la tabla 4. Es una simple gráfica de barras con porcentajes, pones personas, el porcentaje, qué personas influencian en el voto. Listo, ya tú lo tienes que hacer. A ver, continuamos. Estábamos aquí en la tabla 1A, te pide 2 preguntas, respondes de acuerdo a la tabla. ¿Ya? El porcentaje y la opinión. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los electores decide su voto el mismo día? Ponte que tu respuesta es 15. El 15% decide su voto el mismo día. ¿Qué opinas de eso? Es irresponsable. ¿Ya? Observas el mayor porcentaje. El 50% decide su voto 3 meses antes de la elección. En la tabla 1B la completas toda, la trabajas, ¿ya? De manera horizontal. Aquí tienes la tabla 1B. Entonces, aquí está el total, te he puesto incluso el total. Este 12 es el 100%. Este 0, ¿qué porcentaje será? De 12. 0 entre 12 y multiplicas por 100. 0 entre 12, otra vez y multiplicas por 100. 4 entre 12 y multiplicas por 100. Ese resultado escribes acá. Ejemplo. A ver, acá dice 5. ¿Ya? ¿Qué voy a poner acá, mis? Divide 5 entre el total, ¿no? Que es 12. Obtienes 0,42, redondeando. Lo multiplicas por 100, solo cifras enteras, 42, redondeo, 42, no pones decimales. Entonces, acá, ¿qué tienes que poner acá? 42%. Esto lo vas trabajando de manera horizontal. Igual esto, así, todito lo llenas. Y acá todos te van a salir pues 100%, ¿no? Ya. Eso sería. Ahora puedes sumar las cantidades de acá para sacar los parciales de este rango de edad. Igual acá puedes sumar aquí, puedes sumar acá, aquí, aquí. La suma de todas estas filas de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, te debe dar coincidir con esta suma también, el total. Esta suma de acá de porcentajes, eso no lo hagas, eso no va a coincidir porque ha sido trabajado así horizontalmente. ¿Listo? Esa es la tabla 1B. Ahí te pide que des 2 conclusiones en base a los resultados. Tú puedes coger, por decir, te sugiero este de 3 meses y este de una semana antes. ¿Cuál es el porcentaje una semana antes y 3 meses antes para los jóvenes de 18 a 24 años? ¿Ya? Esas 2 conclusiones las redactas. Por ejemplo, 15 encuestados de 18 a 24 años, que representa el 25% de 170 encuestados, deciden su voto 3 meses antes de la elección. Otro ejemplo,
12 encuestados de 18 a 24 años que representan el 24% de los 190 electores deciden su voto una semana antes de la elección. ¿Ya? Luego en la tabla 2 completas, pasemos a la tabla 2, aquí tienes que completar los porcentajes, aquí, ¿ya? Tienes que sumar 28 más 10 más 2, te va a salir 40, ese va a ser tu total, acá lo escribes, y luego sacas el porcentaje, 28 entre 40 por 100, lo escribes acá el porcentaje, acá todo te va a dar 100%. Lo trabajas igual, propuesto plan de gobierno, toda esta fila le trabajas acá, fila por fila lo vas haciendo. Nivel educativo, 6 más 3 más 1, 10, ese 10 lo escribes aquí debajo de F, en la columna de F. Hay 10 ¿qué es? El 100%. Entonces 6, ¿qué porcentaje es de 10? Y lo colocas el porcentaje aquí. Aquí completas la tabla 2. Ya te he mostrado qué gráfico vas a hacer, lo de gráfico de barras apiladas. Y te pide, te dice, ¿qué opinión te merecen los resultados respecto a la propuesta o plan de gobierno según la escala de importancia? Acá, en la tabla 2. ¿Qué aspecto considera más importante? Ese es el título. Lo representas en gráfico de barras apiladas, horizontal, como te mostré. ¿Qué opinión te merecen los resultados respecto a la propuesta o plan de gobierno según la escala de importancia? Entonces te pide que analices plan de gobierno. Tú tienes que ver en plan de gobierno qué porcentaje es para mucho importante, para poco importante, para nada importante. Al respecto. Por ejemplo, según los encuestados respecto a la propuesta o plan de gobierno, 90% lo considera un aspecto de mucha importancia, 8% lo considera un aspecto poco importante y solo un 2% lo considera nada importante. ¿Ya? Así. Y luego te dice, escribimos nuestra opinión. ¿Qué opinas al respecto? Mi opinión es que este es un aspecto muy importante a la hora de decidir el voto. Para mí es de mucha importancia conocer la propuesta o plan de gobierno de los candidatos. Igual haces la tabla 3, que es más sencilla, completas los porcentajes, solo estos de aquí. Ya, mira, observa 4 más 8, 12, 59 más 12, 71, ya está el total. Es hombres y mujeres, ¿no? La pregunta en la tabla 3 es, ¿cuál es el nivel de información que tiene más incidencia en los electores para ejercer su voto según el sexo? ¿No? Yo te he mostrado en el gráfico, ¿no? Tú tienes que ver de las barras de hombres, de las 3 barras, cuál es la que está más alta. Y de acuerdo a eso lo interpretas. De la barra de las mujeres, cuál es la que está más alta y de acuerdo a eso lo interpretas. Por ejemplo, en hombres el 80% está poco informado de las propuestas o planes de gobierno. En mujeres, tú ves que este dato es alto aquí, entonces será nada informado el mayor porcentaje. En mujeres un 90% está nada informada de las propuestas. Aquí te pide cuál es tu propuesta. Mira, en la tabla 3 dice, ¿qué propuesta harías al respecto? Entonces tú respondes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Promover que se informen más para ejercer su voto, ¿no? Pero vemos que los sectores de Y no disponen de medios de comunicación, por lo tanto sería un voto desinformado, ¿no? Luego pasas a la tabla 4, que es sencillita, hallas los porcentajes sin decimales, ¿ya? ¿Cómo se hace? Ya tienes la parte estadística, ya te mostré el gráfico de barras que vas a hacer y aquí te pide que plantees 2 conclusiones. Tú en tu cuaderno copias pues este apartado, que estamos acá, desde aquí hasta acá. Ya, pones la tabla, pones el gráfico debajo, así haces en todos. Planteas las conclusiones, ¿no? Primera conclusión, por ejemplo, con mayor influencia en la decisión de voto en los electores tenemos a las visitas de los candidatos, ¿no? Si tú observas esta gráfica, ¿cuál es el dato más alto? La visita del candidato. Ese es un factor que influencia, las visitas a los candidatos es un factor que influencia la decisión de votar. Influye mucho a la hora de votar, si lo visitan o no al elector. ¿En qué porcentaje? Tú sacas de acá el porcentaje. Segunda conclusión, la que sigue en cantidad, ¿no? Los medios de comunicación son la segunda institución que más influye en la decisión de un voto con un porcentaje de tal. De ahí la importancia de que la información que estos emitan sea verdadera, real y auténtica. Y luego te vas al último punto. Evaluamos nuestros avances,
y copias la tabla en tu cuaderno con todos sus indicadores. La copias. Esta tabla, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 criterios y marcas de acuerdo a lo que has trabajado. Eso sería todo de la actividad número 10. Espero te haya servido de ayuda. Gracias.